Hola, bienvenidos a un nuevo espacio del Instituto Internacional de Humanología. Bienvenidos a vuestro podcast de vida, Disfruta 55 más. En este espacio abordaremos cualquier tema que se nos ocurra que pueda ser de interés para ti, persona de más de 55 años de edad. Abordaremos y trataremos temas tan variados como problemas de salud mental, temas de desarrollo personal incluso también a esta edad, situaciones más prácticas sobre cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo manejo, por ejemplo, una herencia o cómo puedo hacer testamento, todo tipo de temas que te puedan resultar de utilidad. Una de esas sesiones cada mes la vamos a hacer con un gran colaborador nuestro, con el doctor Rodrigo Alcaraz, que desde Chile se va a estar juntando para hablar con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental a esta edad. Vamos a intentar abordar con él todo tipo de temas que de verdad os puedan servir y os puedan ayudar. El doctor Alcaraz es psicólogo clínico, doctor en neuropsicología clínica e hipnoterapia y también es licenciado en psicología clínica. Es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, presidente de la Fundación Chilena Salvemos a las Personas, director para Chile de la Red de Mentores en Línea Positiva y además panelista de radio y televisión, además de otros muchos puestos y reconocimientos que sería muy extenso de mencionar aquí. Así que, como veis, el doctor Alcaraz Rodrigo es un experto con muchísimas tablas, muchísimos años de experiencia y nos va a poder compartir seguro un gran conocimiento que estoy convencida que os va a inspirar y os va a servir. Rodrigo, bienvenido a Disfruta 55 más. ¿Cómo estás? Qué alegría, Jessica, de saludarte en este espacio Disfruta 55 más. Muy contento porque estamos en el andén prácticamente del ingreso a este lindo grupo etario, a esta linda etapa del ciclo vital. Muy contento de estar junto a ti, de acompañarte y de aportar desde mi trinchera, desde mis conocimientos, a quienes siguen a esta importante etapa de la vida y a este importante espacio también. Hoy vamos a lanzar este programa contigo. Y se nos ha ocurrido que podíamos empezar con un tema que a muchas personas, la verdad, les pesa y les plantea grandes quebraderos de cabeza. Queremos hablar del impacto mental de la jubilación. La jubilación es un momento en la vida profesional de todas las personas que llega antes o después, a no ser que te mueras antes, claro, que fallezcas. Pero si estás vivo, en la jubilación te va a llegar y a veces es una jubilación buscada, a veces no. A veces es una jubilación deseada, a veces no. Pero sea cual sea la realidad de la jubilación, siempre tiene una carga mental. ¿No es cierto, Rodrigo? De todas maneras, porque así como el grupo etario, como el ciclo vital, este ciclo de la vida va avanzando en un continuo constante, jamás en un estancamiento, hay tres grandes etapas del ciclo vital, que es la primera infancia, incluso cuando se está en el vientre materno, que es ya la búsqueda a priori de la felicidad. Esa felicidad que se busca en la niñez, que se busca en la adolescencia, que en la etapa adulta pretende ser una etapa de estabilidad. Y la etapa de la jubilación marca una tercera gran etapa, que es la etapa de tranquilidad, la etapa de la calma. Entonces, también se está en una zona bastante compleja, que es lo que se denomina la zona traumática histórica, dedicada a lo que es el recorrido de toda la vida. Por lo mismo, la zona traumática histórica delicada, compleja de esta etapa, requiere de esta tranquilidad, de esta paz. Y así como hay etapas que se viven cuando los hijos se van de casa, que es el síndrome del nido vacío, el impacto de la jubilación
suele tener un componente emocional bastante grande, suele tener un componente de tranquilidad que marca y refuerza esta etapa de la tranquilidad, pero también en otros casos la vereda del frente tiene una etapa de intranquilidad producto de la calidad de vida, de las pensiones, del dinero, de la jubilación que muchas veces no alcanza, la aparición de enfermedades, los hijos haciendo su vida en distintas latitudes, en distintos territorios, y eso tiende muchas veces a menoscabar la situación mental, la situación física, porque con los medicamentos, con los cuidados, con la dieta que se debe tener en la tercera edad, una alimentación especial, con los medicamentos muchas veces para salud mental no alcanza, y eso es un tema bastante no menor, Jessica. Y que será seguro parte de los temas que vamos a estar abordando aquí en Disfruta 55 más, mes a mes. Cada mes abordaremos un tema. Si volvemos un poco a dos cosas que has dicho, Rodrigo, has mencionado que esta época es la zona traumática histórica. A mí me hace mucha gracia porque parte de lo que intentamos compartir en Disfruta 55 más es que sí, puede ser una época de calma y tranquilidad, pero también puede ser una época profundamente activa y entretenida de tu vida. En muchos entornos se está diciendo ahora que al hacerse la población mayor, al envejecerse cada vez más y extenderse la duración de vida y al tener mejor salud en general, los seres humanos estamos teniendo o estamos como reajustando un poco esas ideas mentales de los grupos etarios que existían hasta ahora y que quizá de entre los 55 y los 70 es como una especie de tiempo añadido a la vida que antes era vejez y hoy ya no lo es. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Rodrigo, es, con este cambio etario, con esta expansión de la vida, con este cambio que acabo de mencionar, ¿cómo cambia esa carga mental de la jubilación? Porque ahora la gente se jubila pues a los 65 más o menos y aún tienen unos años de relativa salud y de relativa energía para hacer cosas. Cosa que antes, bueno, pues con 45 años ya eras un viejo, ¿no? ¿Cómo cambia ahora la carga mental en ese sentido, Rodrigo? Sí. Carga de diferentes formas porque se lidia con este paso histórico. Por eso la zona traumática histórica delicada y compleja, como yo le llamo, ¿cierto?, tiende a tener altos componentes de recuerdos, de momentos históricos, de vivencias, de experiencias personales, porque la experiencia, el medio, también cambia nuestra genética. Yo digo de manera no sé si certera, pero sí experiencial. La genética es cambiada y modificada también por el medio. Un niño, joven, adolescente, por ejemplo, viviendo en una situación de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, puede en algún minuto decir, ya no más, no quiero esta vida, ponerse a estudiar, salir adelante y ser un gran profesional, con todas las dificultades que esto conlleva, ya carencias económicas, afectivas, emocionales, pero se puede. Y en esta etapa de la adultez, ¿cierto?, aparece el recuerdo, muchas veces el recuerdo culposo, porque muchas veces, Jessica, se cree que siempre hay tiempo, que teníamos tiempo, que había más tiempo para vivir, más tiempo para decirnos te quiero, más tiempo para abrazarnos, pero los hijos ya no están y nunca les dije que eran mi orgullo, por ejemplo. Eso cala muy hondo el corazón. También se ve otro componente distinto, no negativo, que es de oportunidad. ¿Ya? De oportunidad. De hecho, yo siempre digo que las personas que superan los 60 años, mírenle usted las manos. Mírele las manos, los dedos, las uñas y se va a dar cuenta que ninguno sufre de onicofagia. Nadie se muerde los dedos porque ya transitaron por miles de campos de batalla, salieron heridos, pero salieron con vida. Y las relaciones afectivas son más intensas, las relaciones amorosas son intensas. Un mensaje de WhatsApp no queda en visto, no se bloquean por cualquier minucia, aprovechan cada minuto de la vida. Esta zona de oportunidad no es de confort, es de formar parte de actividades que quizás la época laboral,
la época de la ocupación, de la gran responsabilidad de multiplicarse en muchas tareas, como quedó atrás en el pasado, ahora se puede hacer todo lo que no se pudo hacer en ese tiempo. Escribir un libro, escribir tus memorias, visitar y hacer una posta recorriendo a los nietos, sacándolo al parque, subiéndose a más árboles, haciéndole impulso en los columpios, ¿verdad? Creando botecitos de papel y jugar soplándolo en una piscina, en una pileta. Acompañarlo a una función de cine, de circo, integrar grupos de adultos mayores, agrupaciones de acción social, integrando grupos súper importantes como por ejemplo el Instituto Internacional de Humanología, que tiene este tipo de instancias humanas, agrupaciones, dedicarse a la lectura. Jessica, recetas de cocina y a lo mejor preparar en el horno lo que nunca te atreviste a preparar o el tiempo no te dio para preparar. Y fíjate que mi lista sería tremendamente extensa, y si te das cuenta, la lista de las oportunidades, la lista de esto que mueve con el mejor combustible del mundo, que es el amor, es bastante más interminable que el síndrome del nido vacío, que la culpa y que los recuerdos fuertemente impactantes desde lo negativo. Pero sí que hay una carga a la que yo quiero hacer referencia, Rodrigo, que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. En muchas ocasiones, cuando una persona se jubila, de alguna manera entra en una especie de depresión porque pierde parte de su identidad. Cuando se jubilan, de repente ya no saben muy bien quiénes son. Y eso les puede provocar una depresión, les puede provocar hasta insomnio, hemos visto casos, les puede causar una sensación de pérdida, de luto incluso, porque han perdido una parte importante de sus vidas y muchas veces no saben cómo manejarla, no saben cómo reinventarse, no saben cómo reencontrarse. Rodrigo, ¿qué les dices a esto? Sí, claro, aparece una situación de conflicto, este conflicto de identidad al que tú haces mención, con cuadros depresivos, con cuadros ansiosos muy grandes que se ven reflejados en cuatro grandes instancias, que es el trastorno de la alimentación. ¿Ya? Hay personas que a esa edad o bajan muchísimo de peso o provocan un aumento de peso sostenido en el tiempo. Se produce la anedonia, que es lo contrario al hedonismo, ¿ya? Las ganas de no hacer nada, la desmotivación, el displacer, el decir, ya no me motiva nada de lo que antes sí llegaba a motivarme, ¿cierto? La abulia, que es ese desgano, la apatía, ¿cierto? Que se conjuga un poquito con la amargura del ayer y la incertidumbre del mañana, pero que se desconecta fuertemente con el presente, que es importante. Los trastornos del sueño, que son bastante frecuentes, ¿cierto? El insomnio, la hipersomnia también, o dormir demasiado, o utilizar esta zona, utilizar esta etapa de la vida como un sillón, una cama para reclinarse, no querer salir de ahí, o también existe la otra cara de la moneda, que es transformar esta etapa hermosa de la vida en un trampolín para poder impulsarse. ¿Qué se les dice a estas personas, cierto? Que el proceso de preparación es importante. Para la vida no se nos prepara del todo muchas veces, pero sí es una etapa linda. Qué lindo se ve desde allá cuando, como digo, han transitado por tantos campos de batalla, entonces puede dar en algún minuto un grado de experiencia. Yo en mi consulta, Jessica, en la clínica donde atiendo, genero momentos de mucha emotividad, de mucha emoción, cuando veo a un joven de 20 años, a una joven de 15, llenos de problemas, con la vida prácticamente deshecha, producto de experiencias de dolor, marcadas por el dolor, y en ese minuto les digo, imagínate que tienes 80 años, que estás en tus completas facultades mentales, no perturbadas, sino habilitadas, y eres la misma persona, eres tú a los 80. ¿Qué le dirías a ti misma a los 20 años, a los 15? Y que estás viviendo lo que vives a los 20 o vives a tus 15. Y ese chico de 15 años, Jessica, esa niña de 20 años, simulando en este teatro, terapia,
¿cierto? O role-playing, simulando ser una persona de 80 años, le da los consejos más lindos de la vida. A tomar la vida con calma. A que en esta etapa que estoy yo, veo la vida de otra forma, veo la vida de otra manera, veo más oportunidades donde antes veía obstáculos. Ya, no te dejes vencer, porque yo me quise vencer muchas veces y me quise dejar vencer. Acepté el dolor como un regalo en un minuto y lo portaba conmigo a cuestas, recorriendo calles, recorriendo lugares, habitando en mi propia casa y no dejándome dormir. Se transformaron con los años en fantasmas que aparecieron de la peor forma a complicarme la vida y a tratar de terminar con ella, pero aquí me tienes a los 80 años. Y fíjate que se transforma en un momento de emoción, Jessica, muchas veces de inevitable llanto cuando la misma persona se está hablando. La misma persona de 20 recibe el consejo de 80, pero el de 80 es la misma persona que está sufriendo. Y aparece esta contratransferencia terapéutica que genera en ellos un cambio radical y decir: estoy perdiendo el tiempo, estoy ahogándome en un vaso de agua, pero pequeño como esos de tequila o de aperitivo, que son chiquitos, y estoy construyendo verdaderas tormentas, verdaderas tempestades de algo que debiera verse con más calma. Aparte que es una etapa de mucha sabiduría. Generalmente los cuentos, las historias, quien resuelve los grandes conflictos muchas veces es el sabio, el viejo del pueblo, ¿cierto? La anciana con su sabiduría ancestralmente milenaria, heredada muchas veces. Claro, y tú nos estás diciendo que nos preparemos, y yo conozco a mucha gente que efectivamente se prepara económicamente para la jubilación, se prepara anímicamente y mentalmente para la jubilación, pero también me encuentro con muchas personas en mi consulta que se han visto sorprendidos por una reestructuración en la empresa o por un despido fulminante de repente con 50 y pocos años. Dicen: ostras, todavía me quedaban 10 años más para trabajar y me acaban de jubilar. Y están completamente descolocados. Y eso provoca en ellos mucha sensación de angustia, de ansiedad, de temor. En este caso, ¿qué hacemos, Rodrigo? Sí. Me gustaría mucho que sobre todo las empresas prepararan este momento, que invirtieran en capacitación, y lo digo con mayúscula y con colores de destacador, destacado, Jessica, preparar capacitación para que las despedidas no sean una sensación de sentirse desechado por parte de quien dedicó años de su vida a aportar con su trabajo, con la fuente de su esfuerzo. Que exista una despedida, a mí me encantan y son emotivas y me gusta mirarlas, por ejemplo, estas despedidas que se preparan con deportistas, con futbolistas, por ejemplo, que dejan el balón, que dejan los zapatos de fútbol y se despiden, y está toda su familia, están los jugadores históricos que viajan de diferentes partes. ¿Por qué no reunir a colegas? Generalmente están en radio urbanos. Yo tengo ciertos estudios, el departamento nuestro tiene un departamento de investigación hace muchos años, Jessica, y hay estudios que señalan de que muchos colegas están en el radio dentro de las ciudades. ¿Por qué no juntar a parte de sus amigos contemporáneos, por ejemplo, en el momento de la despedida? Y que sea un momento lindo, pero no que te desechan por viejo, no porque quizás está saliendo caro o tu productividad no es la misma. Hace poco, Jessica, me hace ruido, hace 2 meses atrás aproximadamente, escuché al dueño de un colegio que dijo: a este profesor hay que cambiarlo. Es de educación física, ¿ya? Pero textual con las mismas palabras, pero ya no se puede las patas. No se puede los pies en términos mucho más académicos, ¿ya? Y se lo hicieron sentir de esa forma: usted ya está viejo para trabajar con estudiantes. Y vi una profunda angustia en este profesor. Y eso se debe multiplicar en muchos rincones. ¿Por qué? Porque no se prepara la despedida, porque esto es un sobre, como quien despide a un trabajador, porque se anuncia: este es tu último año. Pero debiera existir un momento y una instancia de
convivencia, de un aplauso grande por parte de la compañía y que no salga afuera en condiciones deplorables, porque obviamente va a salir acarreando un cuadro depresivo, una tristeza, una angustia, el sentirse que está viejo, sentirse que no sirve, sentir que su vida útil ya pasó, sentir que ahora lo desechan porque no sirve. Y esa pena se lleva a la casa también, se lleva al hogar, sobre todo los que fueron muy trabajólicos, los que permanecieron largas horas en la empresa, en la compañía, en la firma, y ahora tienen que estar esas largas horas en la casa deambulando, muchas veces incluso sin que eso ocurra, sintiendo que molestan en el entorno. Claro, pero es ahí donde yo voy, Rodrigo, porque está muy bien que intentemos preparar ese despido, está muy bien que intentemos preparar la jubilación, pero ¿qué le podemos decir a la persona que la sufre? Fíjate, el otro día estaba hablando yo con un señor que había dedicado 35 años de su vida a una empresa. Todos esos años en la misma empresa. Y la empresa decidió que tenían que hacer una reestructuración global. Le llamaron al despacho del director y le dijeron: mire usted, hemos hecho una reestructuración y le ha tocado. Tiene 6 meses de contrato todavía en los que va a permanecer contratado, vamos a llegar a un acuerdo de despido, pero a partir de ahora ya no hace falta ni que se quede en la empresa él mismo, ya se puede ir a su casa. Adiós. Punto, fin. 35 años de trabajo, Rodrigo, 35 años. Esa persona, claro, recoge sus 4 posesiones, se va a su casa. ¿Con qué cara se mira al espejo al día siguiente? Ahí es donde yo voy. Rodrigo, esa carga, esa sensación de vacío, ese estoy perdido y no sé quién soy, esa carga mental que tiene que soportar una persona en unas circunstancias así. ¿Qué le decimos a una persona así, Rodrigo? ¿Qué consejos le das? ¿Qué ideas se te ocurren para que puedan un poquito recuperarse a sí mismos? Sí, es muy importante, en primer lugar, buscar ese momento de calma. En el momento de la desesperación, en el momento del caos, de la amargura profunda, siempre es bueno dejar que lo canalice, que vacíe, que bote. Tal vez no quiere hablar del tema, no hay que invadirlo. Tal vez dice, déjenme solo, tranquilo, o no quiero almorzar hoy día, no tengo hambre, ¿cierto? Déjelo, en algún minuto va a venir por alguna merienda, por alguna comida, porque muchas veces la familia, por querer ayudar, y que es muy válido, es muy humanitario, muchas veces invade un espacio que es no de privacidad, sino de asimilamiento, de poder asimilar este golpe afectivo, emocional, este golpe psicológico fuerte que recibe la persona y que se transforma en un trauma. Es allí donde vuelvo al inicio, cuando hablo de la zona traumática, delicada y compleja, para algunos histórica, esta episódica. Porque aquí estamos en presencia de una crisis por impacto. Lo que le pasó a este señor, Jessica, no es una crisis por desgaste que lleve una larga data, es una crisis por impacto. Y particularmente los estudios que obran en mi poder señalan de que la crisis por impacto en la tercera edad, en los adultos mayores, cala profundamente hondo y tiene una validez de 5 veces más grande que la persona que es despedida a los 30 años y dice, no importa, descanso unos días o ya tengo otro dato rápido. Y su red de contactos, ¿cierto? Su red de contactos le permite estar mejor. En primer lugar, no invadirlo y en el momento de la calma, decirle, ¿cierto? Decirle, en primer lugar, términos que tengan directa relación con su trayectoria, con las cosas lindas, con lo bueno que hizo, que uno tiene en la vida que conjugar el verbo ser o estar, ¿cierto? Ser malo implica no durar en los trabajos. Ser malo significa impuntual, irrespetuoso, irresponsable, indisciplinado, pero la situación de esta persona no es ser mala laboralmente, ¿ya? Estar mal, sí, cero estar. Estar mal porque estás mal en este minuto porque te hubiera gustado haber continuado. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Esto tenía que llegar en algún minuto. La forma, comparto contigo, no fue la mejor.
¿cierto? Pudo ser distinta. Yo lo veo así, tú también, pero eso somos nosotros. La otra persona quizás tiene menos componentes de amor, menos componentes emocionales que los tuyos. Por eso quizás lo dijo sin anestésico, lo dijo sin una preparación. Tú no sales por estar mal. Tu trayectoria de 35 años se avala y se requete contra avala. En este minuto es buscar la calma, ya veremos qué hacer, y si te mantienes con esa inquietud, podemos crear algún emprendimiento, podemos hacer algo que te permita trabajar de casa comprando tiempo, invirtiendo tiempo, regalando tiempo, y estos 6 meses recibiendo ese ingreso pueden ser una fuente de ahorro para dar ese paso, más la jubilación que por esa cantidad de años va a ser negociada de buena forma. O sea, soluciones hay, situaciones Sí. para poder empoderarse y poder salir adelante hay. Él no va a lograr, la persona Jessica, el cambio radical de decir, perfecto, mi vida ya cambió, pero por lo menos su cerebro va a asimilar un tinte de mayor esperanza, de mayor alegría, o decir no todo está perdido, porque muchos dicen qué van a decir en casa, qué me van a decir en la casa ahora, ¿cierto? Pero cuando la casa le apoya, cuando la casa le ayuda, cuando la casa se suma y le dice tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Este momento iba a llegar, tal vez se adelantó, ¿ya? Tal vez no fue de la mejor manera, pero en algún minuto lo íbamos a tener que vivir. Y ¿sabes qué? Qué bueno que llegue ahora, que podemos hacer cosas y reaccionar, y no tan viejito cuando ya quizás no tengas mucho más a que echar mano, como decimos, ¿cierto? Las manitos no te las han cortado. Ese debe ser el discurso, por lo menos en una primera instancia. Sí, y ahí hay otro aspecto también que creo que debemos mencionar, y es que con alargarse la edad de jubilación, por ejemplo, ahora que estoy yo en España, ya están retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años. En Suiza, que es donde estaba yo hasta hace unos meses, era 65. Pero, sin embargo, las empresas están despidiendo a las personas a edades, pues a partir de los 50 a 55. Eso significa que esas personas de repente se ven sin empleo, sin jubilación, porque faltan muchos años, y con una empleabilidad muy mala, muy difícil. Y claro, yo creo que ahí también hay un cierto componente de miedo y preocupación, Rodrigo. ¿Qué hago yo ahora? Todavía tengo hijos que mantener, todavía tengo, yo qué sé, una vida que vivir, ¿no? ¿Cómo manejamos ese miedo, Rodrigo? ¿Cómo le ayudamos a la persona a que diga, bueno, vale, sí, estoy aquí, ¿qué hago ahora? Claro, claro. Pasa de que el miedo es una emoción que se debe trabajar. El miedo es paralizante, el miedo es angustiante, el miedo es incierto, y el miedo no es de ahora, ¿ya? Porque te aseguro que, mira qué importante, zona traumática histórica delicada y compleja, ¿ya? Ese es un término propio, de hecho no está en la literatura, ¿ya? Pero de tantos casos de este grupo etario atendido, generalmente si las heridas históricas, Jessica, si el niño herido, si los traumas de infancia, si el dolor del abandono, si el dolor de la humillación, si el dolor del bullying, si el dolor de situaciones de pobreza espiritual, anímica o de bolsillo, no han sido tratados o rehabilitados a través del tiempo, esto va a calar más hondo. Esto va a doler de mejor forma. Yo viví, no tiene que ver con el despido, Jessica, pero el dolor más grande de mi vida, que fue la pérdida de mi padre, la pérdida física, hace 6 años. Y llegó el momento en el cual, después de llorar mucho, porque lloré bastante en los primeros días, las primeras horas después de sus funerales, pero llegó el momento en que dije, yo no tengo tiempo para morir con el papá. No puedo morir con el papá. Mi mamá me decía, hijo, ¿por qué tengo que estar así de triste? Yo le decía, es el costo por haber amado tanto, por haber querido tanto, por eso estás así en el fondo. Pero no podemos morir con el papá, ¿verdad? Por ahí otro hermano no tenía consuelo, me decía, pero ¿cómo quedar sin papá a los 30 años? Me decía, ¿por qué? Si tengo amigos que sepultan a sus papás a los 60. ¡Ey, calma!, le decía. Se nos adelantó la pena.
porque a los 60 años quizás nos iba a golpear más duro y este momento iba a llegar en algún minuto. Se generan muchos miedos porque este hermano sacaba la cuenta. A ver, ¿cuántos años más debiera tener yo si me muriera a la misma edad de mi papá? ¿Qué edad tendrían mis hijos? Y mis hijos todavía son chicos, todavía, oh Dios mío, y venía un torbellino mental. Y eso es producto del miedo. El miedo, el temor paralizante, Jessica, y ese miedo se debe trabajar. Se debe trabajar y se debe trabajar en forma profesional. Se debe llegar a desactivar la emoción que conduce ese miedo. Porque fíjate que es un duelo y los duelos duelen. Los duelos duelen. La jubilación, el síndrome del nido vacío, la muerte, la separación afectiva, la separación de la pareja, la partida de los hijos, el cambio de trabajo, el cambio de país, el cambio de ciudad, el cambio de sector residencial donde vive la persona, genera muchos cambios. Y estos cambios serían mucho más adaptables si no existiera la prevalencia de dolor, de trauma y de afecto. Necesariamente se debe trabajar con terapia de carácter cognitivo-conductual. Yo trabajo con hipnosis de desactivación, por ejemplo, mental y terapia cognitivo-conductual también para ir sanando a ese niño herido. Porque créeme, Jessica, que un niño herido es capaz de procesar más rápido. Va a sentir igual, le va a doler igual, pero va a poder masticar, va a poder tragar y va a poder seguir adelante sin quedarse en esta situación. Hay gente que a veces se muere de pena, de pura tristeza, porque su fuente laboral ya no está. Cuando las empresas quiebran, cuando se reestructuran, y ahora viene esta situación incierta, la inteligencia artificial, el reemplazo de acá en Chile, por ejemplo, los servicentros que tanquean los vehículos con combustible, existe ahora autoservicios, atienden solitos y los caballeros que ya tenían hartos años atendiendo ya están sin trabajo y se baja uno y tiene que llenar su propio estanque de combustible y está pasando en muchas empresas donde personas que habían dedicado años ya no están. Activar, desactivar, ¿cierto? Es muy importante. Soltar, ¿cierto? Largar de alguna forma. Pero para ello sí se requiere, Jessica, más que una palabra, más que un mensaje, que va a gustar en el momento, pero se va a volver a la zona de dolor, se va a volver allí. Esto es como cuando tú intentas rehabilitar a un joven adolescente y lo tienes internado de lunes a viernes, pero qué peligro cuando el sábado vuelve a la casa y se junta con los chicos en la esquina nuevamente. Y eso debe ser atendido, ¿cierto?, con este tipo de instancias, porque al sanar las heridas históricas es mucho más fácil sobrellevar momentos como este. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en el instituto todo lo que tiene que ver con miedos lo trabajamos también de una forma muy seria. Entendemos y explicamos que el miedo siempre está en el futuro y que esta persona que acaba de perder su puesto de trabajo se está planteando ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no puedo alimentar a mi familia? ¿Qué pasa si no tengo suficiente dinero? ¿Qué pasa si de repente enfermo en esta situación que me estoy encontrando? Entonces automáticamente se está proyectando a un futuro de desastre, que es lo que acaba causando esa sensación de incapacidad para manejar la realidad. Y totalmente de acuerdo contigo, ayudamos y apoyamos a las personas en esos momentos de cualquier tipo de miedo a que lo trabajen y a que lo trabajen de verdad. Entonces quizá yo creo que un consejo importante aquí, Rodrigo, para todas esas personas que están en este duelo por un puesto de trabajo perdido, un mensaje importante es buscad ayuda. O sea, no intentéis superarlo vosotros solos si tenéis esa sensación de angustia, de ansiedad, de miedo. Contratad a un profesional, contactad con algún grupo profesional o con alguna persona profesional para abordarlo. Creo que ese mensaje sería muy importante recalcarlo y que la gente se lo plantee en serio, porque a veces dicen, va, lo han despedido, pero hombre, tampoco hay que ponerse así. No, es un tema que puede llegar a ser muy grave y muy serio. Entonces me parece importante recalcar esa idea de contratar a un profesional. Rodrigo, cuando una persona empieza a tener esta carga mental por su jubilación,
tú lo has mencionado de pasada antes brevemente, también puede tener un fuerte impacto en el resto de la familia, en la pareja, en el cónyuge o la cónyuge, en los hijos, en el entorno cercano. Y también ahí es posible que haga falta cierta ayuda o ciertas ideas. ¿Cómo podemos ayudarnos cuando una persona con la que estamos viviendo pierde el trabajo, se jubila voluntaria o involuntariamente y no lo está pasando bien? Ahí también las familias necesitan ayuda, ¿verdad? De todas maneras, porque la asistencia debe ser global y debe abarcar este triángulo que yo le llamo, que es un triunvirato entre los aspectos sociales, entre lo afectivo y lo familiar. Porque enfrentar esos tres escenarios para una persona en situación de jubilación, que no ha tenido una buena asimilación emocional o no ha tenido un despido justo, no ha tenido en el fondo un término de contrato o de vida laboral digno, va a afectar socialmente, se va a aislar, se va a esconder en muchos casos, ¿cierto? No va a querer encontrarse con los amigos porque lo primero que le van a preguntar cómo está el trabajo, cómo va cómo está la pega, decimos en Chile, ¿cierto? En el plano afectivo, ¿cierto? Si alguien a lo mejor está con otro tipo de problemas y pasa y no lo saludó, y él pensó, no me quiso saludar, claro, ahora que no tengo plata o ahora que no estoy trabajando, ¿cierto? En lo familiar, si por ejemplo lo combinan a una tarea o le reprochan el dejar la toalla regada en el baño, va a decir, claro, ahora que no estoy trabajando, ahora que no tengo plata. Entonces, generalmente, muchos de los escenarios que rodean a la persona son tomados de manera personal, como que tienen que ver no con él, sino con la emoción que está predominando en él. ¿Cierto? Quien se separa de la pareja, del matrimonio, créeme que más que la ausencia, lo más difícil es responderle a todo el mundo. Oye, ¿cómo está la Juanita? Oye, ¿y la María? ¿Cómo está? Oye, ¿qué es de Juan Carlos? ¿Cierto? Ay, nos separamos, no sabía. ¿Y qué pasó? Y hay que explicar, ¿cierto? Sobre todo cuando infidelidad. Justamente. Entonces, cuando la emoción te ronda y se transforma en una sombra que te acompaña, que va contigo a todas partes, sientes que incluso un grupo de personas que se puede estar riendo más allá, pero que te conoce, se puede estar riendo de ti. Y se genera una verdadera paranoia, que persigue, que va realizando un trabajo silencioso como el de las termitas, que va consumiendo y quemando por dentro. Entonces, se debe trabajar el aspecto social, afectivo, familiar. Obviamente las familias tienen que tener tips de cómo abordarlo, de qué decirle, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, a él le hace falta un tenedor, un cuchillo, servilleta y está sentado en la mesa a la hora del almuerzo y nadie se lo trae, pero en algún minuto sí se lo hicieron llegar sin que él tenga que pedirlo, va a pensar que es porque no está trabajando. Y si en algún minuto le llevan las cosas y lo sirven y lo atienden, él puede pensar que realmente ya se está transformando en un estorbo que hay que servir. Entonces, aquí es como palos porque bogan y palos porque no bogan, siempre y cuando no exista un trabajo. Y lamentablemente en estas situaciones términos medios tienden a no haber, a no existir, sino que existe el tomar a personal la emoción, y por eso el aspecto familiar es fundamental. La esposa o el esposo, viceversa, ¿cierto? Los hijos, ¿cierto? Los hijos, si viven relativamente cerca, visitarlos los fines de semana, ¿cierto? Porque la no visita puede decir, claro, el panorama se pone más oscuro aún, se pone mucho más gris y más incierto para el futuro. Comienza un ocaso, comienza a escribirse una historia con letras negras y eso es muy doloroso. Otro aspecto que quiero que comentemos brevemente, Rodrigo. Cuando a una persona la jubilan o cuando de repente se jubila por las causas que sean, a veces esa persona empieza a considerarse un viejo o una vieja, puede ser una mujer igual, pasa de verse como una persona activa y una persona que aporta, que contribuye, que empuja, que impulsa, a de repente decir, claro, pues yo ya no sirvo para nada, yo ya estoy jubilado, ya soy un viejo. Y empiezan a meterse en una especie de mentalidad de viejos.
empiezan a comportarse como si fueran más viejos, empiezan a comportarse como si tuvieran menos energía, empiezan a comportarse como si tuvieran menos empuje. ¿Qué hacemos con eso, Rodrigo? Claro. Pasa de que hay que ingresar a la mente una gran idea, hay que incorporar al cerebro una gran idea, que no por haberse jubilado, ¿cierto?, forma parte de una raza inferior. La jubilación es un tránsito. De hecho, yo digo el hombre o la especie humana en general, Jessica, no nace, crece, se desarrolla y se muere. La persona nace, crece, se desarrolla y luego se redefine. Y se redefine mediante la mejor ingeniería que existe en la humanidad. Le denomino la reingeniería de carácter humana, muy humana. Y en ese sentido es muy importante poder insertar estas ideas, repetirlas en todo minuto. Quienes escuchan esta entrevista, es muy importante que lo empiecen a trabajar antes de la jubilación del papá, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero con esperanza. ¿Cómo nos vamos a organizar? Ya, más allá de encomendarle la responsabilidad al que está herido, ¿cierto? No tener una conducta, porque el ser humano y el cerebro responde. El subconsciente no tiene sentido del humor. Me siento viejo, estoy más lento, estoy más cansado, ¿verdad? No, esto ya no es para mí. No, yo en mis tiempos, y empezar a hablar en pasado. Yo creo que hay que conectar con el presente, porque nosotros somos seres atemporales que vivimos en el pasado, vivimos en el presente y también proyectamos nuestra mente hacia el futuro. Pero cuando esto se va hacia el pasado y el pasado se recuerda con dolor, es peligroso, ¿cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. A mí no me gusta esa frase. Yo creo que cada día nos reinventamos en esta reingeniería y tratamos de darle un significado, un sentido distinto, un sentido de ver la vida diferente. Y aquí no hay que permitir ese estado, no hay que dejarlo caer al abismo, ¿cierto? Oye, camina derecho, póngate derecho, acompáñame a comprar y no echemos a andar el auto, vamos a ir caminando, ¿verdad? Llévelo a caminar, llévelo a lugares importantes, llévelo a un concierto donde ojalá haya que bailar, llévelo a danza, a disfrutar, a compartir, porque sí se va a encontrar con personas que participando ahí ya tienen una vitalidad distinta. Sí, de hecho yo digo, Jessica, que no existe una población más alegre que los adultos mayores organizados. Cuando organizan sus paseos acá en Chile, su viaje a las termas, al mar, a la playa, es una fiesta que llevan en ese bus que parece el mejor carnaval de la vida, felices, las risas, los abrazos, los saludos, realmente emociona. Es allí donde yo digo que existen chicos de 18 años que parecen ancianos de 100, pero también existen ancianos de 100 que parecen chicos de 18 años. Afortunadamente, todavía falta para que sea una mayoría, pero tenemos que trabajar para ello y no dejarlos caer. No, si tú estuvieras en esa situación, a ver, mi querida Jessica, que no se diga, ¿dónde está la Jessica que yo conocí? Vamos, arriba, miren, ve cómo le va a estar pesando todo el cuerpo y la carrocería. No, vamos de pie. Vamos que se puede. Tenemos que ser agentes de cambio, agentes que motiven, agentes que realmente contribuyan a una mejor calidad de vida. Sí, yo siempre digo, no se está muerto hasta que se ha muerto. Entonces no queremos estar muertos en vida para nada. Y sin embargo, fíjate, Rodrigo, la sociedad lo pone bastante difícil, ¿eh? Porque cuando llegas a la edad de jubilación, de repente te vuelves invisible. En las tiendas no te ven, no te hacen ni caso, no te atienden. Sobre todo, curiosamente, eso a las mujeres todavía más, que será un tema que abordaremos tú y yo en otro podcast de Disfruta 55 más, la invisibilidad de las mujeres en la tercera edad. Pero bueno, también es cierto que cuando llegas a la edad de jubilación, de repente pierdes el poder adquisitivo a lo bestia, de repente pierdes parte de tu salud, pierdes parte de tu energía, es como que de repente te desinflan en todo, ¿no? Y bueno, pues cuando intentas ser optimista, cuando intentas ser energético y lanzado, pues hombre, tienes muchos escollos que superar. Pero bueno, pues es, como siempre decimos en coaching, en optimismo, en humanología, es cuestión de no rendirse, de seguir buscando cómo poder hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? Desde luego, haz lo que más temas y vas a vencer el miedo. Atrévete,
Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Aparte de que miedo en inglés, Jessica, tú dominas un inglés bastante fluido. Me río porque hace días me preguntaste cómo era mi inglés. Ahí asumo mi derrota, lo tengo que decir públicamente. A ver, pero yo tengo truco, Rodrigo. Yo soy estadounidense de origen. Pero por supuesto, entonces me corres con ventaja. Sí, bastante. Entonces la palabra miedo es fear, se escribe F-E-A-R. Y yo en este tipo de talleres que practico con personas que llegan por esta situación de la jubilación, de la depresión, de la tristeza, le escribo la palabra fear, que es miedo. Y yo le hago un acróstico, fear, falsas, evidencias que aparentan realidad. Falsas evidencias que aparentan realidad, que tu mente construyó, y como la construyó lo podemos perfectamente deshacer. Los niños cuando hacen una torre de Lego, ¿verdad? Basta que algo no les agrade, le dan un manotazo y cayeron los Legos. No sé si será la mejor manera de resolver, pero de la misma forma podemos darle un manotazo a lo que nos está doliendo, a lo que no nos sirve. Le preguntaron, siempre lo digo, a Miguel Ángel, cómo de una piedra extraes la más hermosa escultura. Simple, le quito lo que le sobra y ya. Me encanta. Y aquí sí, así es. Creo que tenemos que quitar lo que les sobra. Y les regalo a quienes nos escuchan esto, escriban la palabra miedo en inglés, fear, falsas evidencias que aparentan realidad, que parecen ser reales, pero que la mente las construyó. Pero así como la mente la construyó, nosotros podemos construir un mundo nuevo, podemos construir una etapa nueva, podemos construir algo que realmente nos represente. De hecho, muchos empresarios que han quebrado, Jessica, que se han ido a la quiebra, al poco tiempo se paran, a lo mejor de manera mucho más pequeña, con otra empresa distinta y la vuelven a hacer. Y mejor, y si vuelven a tener un traspié, vuelven a formar otra, porque son personas que en el ADN no aceptan la derrota ni en la imaginación. Y eso lo tenemos que trabajar mucho, eso lo tenemos que fortalecer y lo tenemos que potenciar. Y sé que quienes nos están escuchando a esta hora le está haciendo mucho clic, mucho ruido, mucho sonido esto que estamos diciendo. De hecho, es muy divertido, Jessica, porque las veces que nosotros grabamos y después cortamos y esto aparece, hay gente que dice, lo acabo de ver, acabo de escucharlo, de verlo, me interesa tomar contacto con usted porque lo que usted dijo yo no lo había pensado y me hace mucho sentido. Yo estaba viendo mi vida de otra forma, ahora ya se ve de una manera distinta, pero me gustaría que no quede solamente en un ruido que se emitió, sino en una acción conjunta que se pueda trabajar. Por eso esto parte de una idea, y como dijo Gandhi, todo parte de una idea, esa idea la llevas a la palabra, ¿cierto? De lo que vas a ejecutar, esa palabra la llevas a la acción, luego viene la etapa y el momento en que lo haces. Esa acción se transforma en una conducta, esa conducta se transforma en un hábito después, y a los hábitos tenemos que ponerle mucho cuidado porque son los que rigen nuestro destino o simplemente lo que nos queda por vivir. Y fíjate que yo aquí hago un colofón a lo que tú has estado contando y animo a todos nuestros oyentes del podcast, a todas las personas que nos escuchéis, a que juguéis con esa palabra que os ha dado Rodrigo, fear, F-E-A-R, y construyáis un nuevo término usando un acróstico nuevo. A mí se me ocurre, si juego con las letras F-E-A-R, construir algo así como nuevas realidades, la R, apetecibles, la A, y fantásticamente emocionantes. Así que construye tu miedo, nuevas realidades apetecibles y fantásticamente emocionantes, porque de eso se trata. Tu realidad la construyes tú. Rodrigo, creo que con esto hemos dado muchas ideas a nuestros oyentes. Creo que van a tener mucho en lo que pensar, meditar. Esperamos que, ya sabéis, si queréis, os pongáis en contacto con nosotros, nos mandáis un mensaje y de inmediato os contactaremos. Invito a todos los que nos habéis estado escuchando a que compartáis este podcast, a que se lo hagáis llegar a todas las personas a quienes les pueda servir y les pueda ayudar, ya que no os perdáis las próximas ediciones en las que semana sí o semana no y mes sí y mes no vamos a estar hablando de todos estos temas
que tan importantes son a partir de los 55 años. Contigo, Rodrigo, espero que estemos abordando muchos de los temas que han salido hoy y te invito a que el mes que viene nuestro tema sea el síndrome del nido vacío, un síndrome que afecta a muchísima gente de antes de los 55, pero también en los 55 y más. ¿Te apetece? Totalmente de acuerdo, me encanta la idea. Pues ya sabéis, todos los meses tenéis una cita con nosotros, con el doctor Rodrigo Alcaraz y con el Instituto Internacional de Humanología para hablar de temas de salud mental en la edad de más de 55 años. Soy Jessica Lockhart, este es el Instituto Internacional de Humanología en su podcast 55 más. Gracias y hasta pronto.